Bueno, la posibilidad de dialogar y agradecerte nuevamente, Vicente, que hayas venido. La primera es esa pregunta cotidiana que tiene que ver con nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cómo te enteraste? ¿En dónde estabas el 24 de marzo del 76? Bueno, prácticamente el reverso de lo heroico. Estaba durmiendo en mi día de Franco, en mi primer trabajo de periodista. Y me despertó mi hermano, que trabajaba conmigo y ese día no estaba de Franco, y me dijo, ya está, porque bueno, uno siguiendo los titulares de esos días, yo me acuerdo muy especialmente de esos títulos de cuenta regresiva, sobre todo de La Razón, ¿no? Claro. Silencio en las fuerzas, deliberan, claro. Y hasta que llega ese título final, esa figura que dice, bueno, no hay más palabras. Prácticamente es el anuncio del golpe horas antes, ¿no? ¿Y vos estabas trabajando en periodista? Yo estaba en Neuquén, en el diario Sur Argentino de Neuquén, de los hermanos Zapag, en ese momento. O sea, ahí empecé como corrector y después empecé de redactor. ¿Y en qué momento tomaste la decisión de meterte desde el punto de vista periodístico y además con tu oficio de escritor, pero también con tu oficio de periodista? Digamos, ya tenés un libro fuerte con María Seoane que tiene que ver con la figura emblemática del golpe de Estado, que es la de Jorge Rafael Videla. ¿En qué momento tomás esa determinación? Bueno, al ver precisamente en la factura del dictador la existencia de grupos civiles prácticamente innotados, porque apenas termina la dictadura, la primera etapa de la postdictadura genera una especie de irresponsabilización del mundo civil de la dictadura por la demonización merecida de los militares. Venían de una matanza, todos los días aparecía un arrepentido en la revista La Semana, Peregrino Fernández en la revista Libre, flashes sobre huesos encontrados en los cementerios, y la brutalidad militar y la descripción de ese infierno, de algún modo consiguió que se irresponsabilizaran y se escondieran los civiles. Haciendo el dictador encontramos algunas pistas que eran muy interesantes trabajarlas, ¿no? Hay una teoría que desarrollé en el libro que me parece muy interesante, que la desarrolles un poco y ahora la charlamos. Vos decís que el proyecto económico para instalar en la Argentina, también se puede referenciar en la figura de Martínez Dios, pero va mucho más allá, necesitaba una limpieza ideológica. Bueno, absolutamente, sí. Sí, se trataba de una suerte de utopía regresiva, digamos, de eliminar todas las mediaciones de la vida civil. Y el plan económico, lo primero que se hace, es que ya empieza a hacerse con el Rodrigazo, es eliminar el salario como variable de crecimiento económico. El salario baja en 1976 de un 48% de participación en la torta general a un 29%. Claro. Es impresionante. Era un objetivo realmente muy planeado. Controlar los salarios y descontrolar los precios, digamos, cambiar absolutamente el esquema económico a niveles que la progresión histórica del siglo XX de esta sociedad ya no permitía, digamos. Estaban los derechos civiles y la larga pelea de los radicales, el irigoyenismo, estaba la ampliación de ciertos niveles de democratización económica con el peronismo, y bueno, y este proyecto quiere como retroceder a un patronazgo de la época del centenario aproximadamente. Pepe. En tu trabajo, Vicente, vos estás hablando ahora de lo que es ciertamente algo básico, que es la columna civil que explica un movimiento. Ya no se habla más de golpe militar, ¿te fijaste? Ya se está hablando de golpe cívico. Creo que hay un consenso de que es un movimiento cívico-militar. La pregunta es, ¿podrías reflexionar sobre anteriores ocasiones en donde algo que se presentaba como un golpe militar, pienso, el 30, el 43, el 55... el 62 contra Frondizi, el 66 contra Ilia, ¿pasaba lo mismo? Bueno, Arturo Jauregui tenía una figura acuñada para los golpes anteriores a los del 76, que era la Brigada de los Empujadores, le llamaban, los de los animémonos y vayan. Yo creo que empujaban a los militares. Claro. Yo creo que esta figura cambia en el 76, la participación civil es proactiva. Esa es una de las cosas para pensar. En función del lockout patronal del 16 de febrero, exitoso, en función de los paros de la mesa de enlace de entonces, desde comienzos de 1975 en adelante, el lockout patronal es un año después, en febrero del 76. Pero hay otra cosa que engancha a todos los golpes, que es la conformación ante la sorpresa del peronismo del Ateneo de la Juventud Democrática Argentina, que preside un muchacho de 20 años que se llamaba José Alfredo Martínez Dios, no sé si le suena. Eran todos estudiantes de economía o de derecho. A los 30 años, con sus primeros trabajos en las empresas a nivel gerencial, pasan casi todos
a ser funcionarios del golpe de la Libertadora. En el caso de Martínez de Oz, es ministro de Economía de Salta. Después es ministro de Economía de Guido. Pero tenemos apellidos como los hermanos García Martínez, los hermanos Saleman, Deño Pastore, Hueve, Carlos Muñiz, que se van repitiendo desde aquellos ateneos donde el ACDA puso de moda la conformación de ateneos. Después se abre otro del Seminario de Historia, donde cede la casa a Monseñor de André y participa Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia de Videla, claro, todos siendo muy jóvenes. Bueno, todos se van reciclando en todo el golpismo. De manera tal que podríamos hablar de un partido del orden sin votos, que tenía un plan que no se podía cumplir si se lo cotejaba con la sociedad, que solamente se podía acceder de esa manera. Me parece que eso es un núcleo duro del golpismo muy trenzado con el mundo militar, muy trenzado con el mundo militar. Pues es que en aquella época, en la militancia universitaria, estudiantil, que yo formaba parte, adjudicamos a este modelo económico impulsado por Martínez dio fuertes relaciones con el imperialismo norteamericano. Luego, cuando se empezó a revisar la historia, aparece, por ejemplo, en el golpe contra Salvador Allende, una fuerte presencia de la CIA, de la ITT, de las grandes multinacionales. ¿Vos pudiste descubrir una ligación tan fuerte como la del golpe de Chile con la embajada norteamericana, más allá de una, ¿cómo decirte?, una similitud de pensamiento o objetivos comunes? Pero digo, ¿hubo presencia norteamericana de la CIA y rol fuerte como se comprobó más en Chile? Bueno, yo creo que en Chile la participación es más abierta y manifiesta. Acá hubo reuniones, por ejemplo, entre Uset y Kissinger, la famosa reunión en Chile, donde Kissinger le dice que no pueden comprender demasiado el tema de los derechos humanos y las críticas que hay en Estados Unidos. Así que lo que vayan a hacer, háganlo rápido, ¿no? Claro. Después, en los comunicados de la Embajada de Estados Unidos en Argentina al Departamento de Estado, hay un seguimiento día a día y una aprobación evidente que salta de los textos, cuando en el mismo día del golpe el entonces embajador Robert Hill dice: este es el golpe mejor organizado y más civilizado que se ha dado en toda la historia. Pero me parece, Alfredo, que en este punto, como complemento, esto es cierto, a medida que se trasunta el plan criminal y comienza a trascender al mundo, los Estados Unidos, y esto lo viví yo en carne propia, que allá vivía, se convierten en los líderes mundiales de la denuncia de las violaciones. Así es, bueno, con el gobierno de Jimmy Carter. Con Jimmy Carter. Y con Patricia Derian y una cantidad de personas que toman participación activa, que le han salvado la vida a mucha gente. Pero es cierto que había un consenso de que era necesario el golpe. Cuando comenzaron a ver, que es la otra parte de esta noche, ¿no?, qué fue lo que hicieron los militares con ese golpe, ahí la cosa cambia. Es muy interesante porque obviamente, mirá vos las cosas que tienen que ver con la actualidad. Mañana Barack Obama va a estar en El Salvador y va a visitar la tumba de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ¿no?, el arzobispo rojo. Y en esa época, la ultraderecha de El Salvador calificaba de comunista a James Carter por este tipo de actitudes. Bueno, los mismos militares argentinos dicen no comprenderlo. Inclusive Jimmy Carter toma algunas medidas realmente fuertes, como no permitir a los organismos de créditos internacionales que le den créditos a Argentina. Por eso se arman sindicatos de bancos, claro, extranjeros que canalizan los préstamos a través de YPF. Ahora, Vicente, del tema económico de las empresas, de los grandes nombres, hay algunos que son obvios: Martínez de Oz, la propia sociedad rural, me acuerdo de Celestino Pereda, de Celedonio Pereda, perdón, Celestino, mirá vos que inventé y Celestino Rodrigo también, y Celestino Rodrigo, cómo asocié en el tiempo. Algunos que te hayan llamado la atención, que en tu investigación hayan aparecido con fuerza y no lo hayas registrado la historia del momento, y que te parece que realmente vale la pena destacarlo? Varios. Por ejemplo, Jacques Perriot, ministro de Justicia de la NUCE, y creador del Camarón, que juzga por primera vez los atentados guerrilleros, que se le llamó el Camarón, derogado inmediatamente por el gobierno de Cámpora en el primer día, por ambas cámaras. Jacques Perriot se desprende de otro Ateneo de ese momento, que es el Club Ascuénaga, que funcionaba en la calle Ascuénaga del 1600, donde él saca una mesa chica de todos los que concurrían a ese Ateneo, que se conforma también a los fines de que, el peronismo volvía a aparecer como imparable. Y la mesa chica, con Cáderas Madariaga, con García Belsunce padre, con Zubarán, con Loncan y con Martínez de Oz, él la lleva a su casa y empieza a hacer las reuniones que hacen los primeros papers para la Junta Militar antes del golpe. Y aceleran su trabajo intelectual y sobre todo
la vertebración del plan económico, la aceleran a partir de agosto de 1975. Sí, es interesante advertir cómo hay efectivamente un elenco estable, ¿no? Hay un elenco estable. Ahora, la participación civil también no incluyó otros elementos fuera de lo que podemos llamar la burguesía. ¿No ha habido de alguna manera una tácita pasividad de muchos actores políticos del propio peronismo que ya encontraban indefendible a Isabel? Bueno, los últimos días previos al golpe, que iban los cronistas al Congreso y no encontraban una actitud, digamos, más que la cosa por inercia de sentarse a ver qué hacemos. Los radicales retiran del Congreso la estatua de Irigoyen por temor a que hasta que la estatua sea humillada, y no hay de ninguna manera un volumen de resistencia política como para hacer algo. Lo que dice Videla en diciembre del año pasado, cuando es condenado a otra cadena perpetua más, de que él había hablado con Balbín antes, nosotros lo teníamos ya en el libro del dictador, en efecto estaba absolutamente conversado. No, yo creo que se ve la dimensión del golpe y hay un repliegue, hasta tal punto que ni siquiera son la vanguardia después en la lucha por averiguar los crímenes de lesa humanidad. Eso lo toman en sus manos las organizaciones de derechos humanos, como sabemos, y los políticos tienen una participación muy desdibujada, sacando algunos casos que habría que rescatar, como el de Alfonsín, que sí es abogado de presos políticos y presenta con Luis Zamora un documento a un organismo internacional. Curiosamente, Herminio Iglesias y Vittel, que son los dos únicos que presentan un documento en 1979 cuando viene a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la figura de Carlos Aullero, que también, digamos, entre un silencio respetuoso y una actividad silenciosa. No hay mucho más rescatable en el marco de la profesionalidad política, digamos. Vicente, te quiero preguntar, después le voy a preguntar a Reato también, le voy a hacer la pregunta contraria. ¿En qué nivel, si vos crees que jugó algún tipo de rol, de importancia, las organizaciones armadas, guerrilleras, montoneros, el ERP, FAR, etcétera, etcétera? ¿Jugaron un papel de acelerar eso? ¿No te parece relevante? En el libro no lo tratás demasiado, está más directamente ligado a los grupos económicos y a los sectores que... A la complicidad civil con el golpe. A la complicidad civil con el golpe. Esto sería otro, no una complicidad, pero digo, ¿en qué medida, de acuerdo a lo que estudiaste, te parece que jugó eso? Bueno, a mí me parece que con los decretos 2770 y 2772 que firma Luder como presidente provisional, dando por un lado el monopolio de la represión de las Fuerzas Armadas y con esa palabrita de aniquilar a la subversión en el otro decreto, palabra cuyo alcance todavía se está debatiendo, si era aniquilar cuerpos o era aniquilar una acción política armada, claro. Tenían instrumentos ya para combatir a una guerrilla que ya se la veía haciendo gestos desesperados. Eso por un lado. Por otro lado, hasta la misma dictadura militar, y esto lo rescata Carlos Nino en su libro Juicio al Mal Absoluto, hablando del juicio a la Junta de Comandantes, dice que el gobierno militar en 1979 se ve obligado a reconocer que 1/8 de las víctimas formaban parte de las organizaciones armadas, ¿no? Así que, por lo tanto, si bien contribuye a todo ese clima de desorden que después la derecha se va a procurar en acentuarlo, de ninguna manera me parece la razón de fondo del golpe. Si uno ve las reuniones que se venían produciendo, si uno ve que el equipo compatibilizador interfuerzas se forma en 1975 para empezar un estudio de la repartija del poder en el 33%, el objetivo ya era otro. El objetivo ya estaba planteado en la oportunidad de una utopía regresiva que borrara la ciudadanía de la Argentina. Vicente Moleiro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.